Muy bien, ¿estamos en YouTube? Sí, Ya estamos. Sí. Ya estamos, gracias a Dios. Estamos conectando también en Facebook. Estamos en TikTok, ahora sí. Ahora sí. Estamos en TikTok, estamos en Facebook también. Y estamos en YouTube. Le damos gracias al Señor. Una noche más donde nos vamos a conectar, vamos a compartir del Señor. Y hoy les puedo asegurar que va a ser maravilloso. Le damos Amén. gracias al Señor. Buenas noches a Nadia que está con Hola, nosotros. buenas noches a todos. Bienvenidos a los que se van conectando de a poquito. Te va a llegar la notificación. Si ya te llegó y te conectaste, empezá a invitar a otros. Si querés compartirlo en tus estados, en tus historias, compartir la transmisión en vivo para que la palabra pueda llegar a otros también. Tenemos una palabra hoy que yo creo que nos va a dar libertad, nos va a volar la cabeza, el Señor nos va a sanar, nos va a liberar, nos va a bendecir en todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que quizás buscabas del Señor lo vas a conseguir hoy en una sola palabra. Y le vamos a dar gracias al Señor porque Él se va a manifestar con tanto poder que no creo que nosotros estemos preparados para tanto. O sea, yo sé que el Señor va a hacer algo increíble hoy. Lo sé en mi espíritu. No sé por qué te lo estoy diciendo porque no es que lo pensé, pero le damos gracias al Señor porque así va a ser. Si Él ya lo quiere, lo predestinó así, puedes estar ya dándole gracias al Señor por lo que va a hacer en nuestra vida, por lo que va a hacer en tu vida. De aquí, ahora, de ahora en adelante, caminamos en la libertad del Espíritu Santo, que Él nos va a dar convicción de que el Señor está habitando en cada uno de nosotros. Y así va a ser desde ahora hasta que el Señor vuelva o hasta que nos toque partir de este mundo. El Señor va a hacer algo maravilloso hoy. Bienvenidos a los que se van conectando. Ahí está mi hermanito, gracias a Dios, ahí en Facebook. Gracias, un abrazo para mi hermanito que está ahí. Debe estar mi sobrina, mi sobrinita más chiquitita, Luana. Si está ahí, un beso para vos también. A los que se conecten ahí en TikTok, bienvenidos. A los que estén en YouTube, gracias por estar ahí. Quédense, no se pierdan la palabra de hoy. Yo sé que a veces uno dice, yo tengo cosas que hacer, pero vos haces de cuenta que estás sentado en una iglesia. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. La diferencia es que estás sentado quizás en algún lugar cómodo en tu casa, pero estás recibiendo al Señor, el Señor está, que es lo más importante. Entonces quédate a recibir la palabra, quédate a recibir la liberación de hoy, quédate a recibir la vida de hoy, y esa verdad que nos hace libres. Así que no importa si de religión, vos quédate a recibir, que es lo más importante. Si estás ahí es porque fuiste atraído por el Señor. Si nunca recibiste una palabra, o si nunca escuchaste, o te da, vos querés del Señor, pero decís, no quiero ir a una iglesia, pero sí quiero buscar a Dios. Bueno, es el momento para que vos te sientes y recibas. Y quizás algunos digan, no es lo mismo. Te puedo asegurar que esto es mejor. No vas a estar limitado entre paredes, no vas a estar limitado por la gente ni porque tengas que hacer algo. Simplemente te vas a sentar a escuchar la palabra, vas a recibir al Señor y todo lo demás lo va a hacer Él. Desde esa libertad. Entonces quédate, compartí. Acá en Facebook tengo prefijado el mensajito con nuestros números de teléfono. Si vos estás en YouTube o en TikTok y necesitas mandarnos un mensaje, un SOS, necesitas oración, el número es 11 33 05 0049 y el de Nadia 11 30 32 86 60. Sé que lo dije muy rápido, pero vos tenés un cartelito, tanto en TikTok creo que lo compartimos, ¿no? Sí. Y en Facebook un cartelito donde dice SOS y ahí vos tenés el número de teléfono donde nos podés pedir oración, una palabra, lo que vos estés necesitando. Mandás un mensajito y con mucho gusto te vamos a responder. Y si no te vas a Facebook, en la transmisión en vivo, ahí están prefijados nuestro número de teléfono, el WhatsApp, nos mandás un mensajito y te vamos a responder. Muy bien, dicho esto, ya estamos para comenzar, ¿no? No sé si tengo que decir algo más, o sea, ya saben. Estamos listos. Estamos listos para empezar. Si querés buscar tu Biblia, te doy un minuto para que busques tu Biblia y puedas compartir leer junto con nosotros la palabra de hoy. Para que vos veas que todo tiene fundamento bíblico, nada que inventé yo, todo lo hace el Señor como Él quiere. Así que busca tu Biblia, así lo podemos compartir juntitos. Hoy estamos, gracias a Dios, estamos cumpliendo un año en este... ¡Ay! Gracias, Señor, lo hizo Él. Estamos cumpliendo un año en este maravilloso ministerio de palabra que el Señor nos ha dado. Somos por gracia.
Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque la palabra siempre nos sostuvo, porque el Señor con su presencia nos sostiene. Hemos pasado las pruebas que te puedas imaginar, pero el Señor nos ha sacado siempre en victoria. El Señor siempre nos mantuvo de pie con la mente, con la mirada puesta en la meta, que es lo más importante. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo y por el tiempo que viene, porque habíamos empezado, creo que éramos 5, y hoy gracias a Dios se conectan muchas personas, muchos reciben la palabra. Le damos gracias al Señor porque la palabra de Él se está expandiendo para que todos seamos libres, que es lo más importante. No se trata de nosotras, de ganar seguidores, se trata de que conozcan al Señor, que es lo más importante, que se rindan a Él. Así que le damos gracias, nosotras estamos felices porque es algo inmerecido. Nosotros, ¿qué nos íbamos a imaginar que el Señor iba a hacer esto con nosotras a través nuestro? Es un privilegio que tenemos. El grupo que tenemos, estas mujeres, estas personas que el Señor usa todo el tiempo para orar, para interceder por ustedes. Siempre ahí ponemos, hay que orar por tal, y están todas ahí orando. Así que le damos gracias al Señor por esto. Si vos te querés sumar, las puertas están abiertas, los lunes a las 20 horas, hace mucho que no lo digo, los lunes a las 20 horas nos conectamos y compartimos la palabra a través de una videollamada grupal. Si vos querés sumarte, mandás un mensajito y te sumamos al grupo y vas a alimentarte junto con nosotros. Muy bien, ahora sí, ya dije todo, creo. Vamos a comenzar porque tenemos mucha palabra, tenemos mucha revelación y tenemos que ser libres, que es lo más importante. A eso vinimos y el Espíritu Santo ya va a comenzar a fluir en el cuerpo de Cristo. Él ya está presente, Él ha acudido primero. Antes que nosotras llegáramos, Él ya estaba. Así que le damos gracias por eso. Así que bueno, vamos a ya meternos en lo que es la palabra de hoy, a lo que vinimos. Y vamos a honrar al Espíritu Santo. Le vamos a dar toda la gloria, todo el honor al Señor que ha hecho esto posible. Que Él nos ha permitido estar aquí. Que todo este tiempo Él nos sostuvo. Pero largo camino nos resta. Le damos gracias al Señor, porque donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Él nos sostiene, Él es la vida, Él es nuestra guía, Él es nuestra razón. Él es nuestra razón de vivir, de caminar. Vamos rumbo a la meta. Y le damos gracias al Señor. Porque quizás para muchos nuestro caminar es lento, pero no tomamos atajos. Nos sostenemos de su mano y somos guiadas, somos guiados por el poder del Espíritu Santo, porque obedecemos solamente a su voz. Cometemos errores, sí, pasamos por pruebas, hemos llorado, pero el Señor nos ha levantado. El Señor nos ha sostenido siempre y así seguirá siendo. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria es a tu nombre. Todo es por amor a tu nombre, Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias por la cruz, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que abraces al cuerpo de Cristo, que abraces a tu iglesia y les hagas ser conscientes, les permitas esa conciencia de que habitas dentro de cada uno de nosotros, que más allá de nuestros errores, de nuestros pecados, ahí estás tomando gobierno, autoridad legal. En el nombre de Jesús, Señor, todo es para tu gloria. Gracias, Señor, por aquellos que hoy se conectan, porque van a recibir tu vida, porque quizás algunos te reciban hoy como el Señor de sus vidas. A eso, Señor, venimos. Y te damos gracias por cada uno que hoy será libre. Gracias por tu palabra. Guíanos en profundidad. Quita las vendas, todo aquello que traiga distracción, que sea quitado ahora, Señor, para que tu palabra llegue limpia, directo a nuestro espíritu. Señor, ofrendamos esta reunión, ofrendamos esta transmisión. Yo ofrendo la vida de cada uno de los que están conectados,
mi vida, la vida de Nadia, que aquí estamos, Señor, la ofrendo a tus pies, para que hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. Todo es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar directamente con la palabra de hoy. Gracias a quienes están saludando ahí en Facebook. Gracias, está Teresa también ahí saludando por cumplimos este año. Bendiciones para ustedes también por acompañarnos a este tiempo, porque en realidad ustedes se conectan, pero es la fidelidad de ustedes a querer recibir la palabra de Dios. No es una fidelidad a nosotras, es la fidelidad a querer más del Señor. Señor, yo quiero más. Encontré un lugar donde yo siento que me están hablando la verdad. Entonces les agradecemos, y yo sé que el Señor los va a seguir atrayendo, porque estamos yendo de gloria en gloria. Recién hablábamos con Nadia cómo este tiempo el Señor nos fue llevando cada vez un poquito más profundo, y Él produjo ese crecimiento en nosotros, y sabemos que lo hacen ustedes también, así que le damos gracias al Señor por esto. Bueno, el título de hoy es Incredulidad, la voz de la mentira. Si yo te preguntara a vos qué es la incredulidad, seguramente vos me dirías no tener fe. Generalmente uno empieza a pensar el incrédulo es aquel que no cree. Distinto es, y ahí hay que diferenciar al ateo, porque el ateo no cree en Dios, pero tampoco cree en el diablo, no cree en ningún Dios, se basa solamente en la ciencia o en lo que vaya uno a saber qué, pero el ateo no cree en la existencia de Dios y por lo tanto tampoco cree en la existencia del diablo. Distinto es la incredulidad. La incredulidad es que yo dejo de creer en Dios, pero puedo creer en otros dioses. Yo puedo creer en otras, tener otro tipo de creencia. Pero incredulidad, propiamente dicho, si yo busco la definición en un diccionario, dice que es la falta de fe y confianza en Dios y su palabra. Eso es incredulidad. Entonces, tenemos que entender primero qué produce la incredulidad en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo dejo de creer, porque es una falta de fe, yo dejo de creer y de tener confianza en Dios, en la palabra de Dios, eso va a producir en mí, primero, la falta de fe, porque yo no voy a confiar en Dios, no voy a confiar en las promesas, no voy a confiar en su poder y no voy a confiar ni siquiera en su presencia. La incredulidad, por más pequeña que sea, va a sembrar en mí una duda y va a apagar mi fe. Si yo estoy orando por un motivo y tengo incredulidad, voy a anular la promesa directamente, porque yo puedo tomarme de una palabra y decir, el Señor prometió que Él cargó sobre sí todas nuestras enfermedades, pero donde entró la incredulidad, esa palabra queda anulada, porque entonces yo dejo de mirar a la palabra para mirar la enfermedad que hay en mi cuerpo. Entonces, ¿qué produjo? Falta de fe. Dejé de creer en la palabra para creer en lo que estoy viendo, en lo que estoy viviendo o en lo que estoy sintiendo. Entonces la palabra dice que nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Ahora, cuando yo comienzo a vivir por lo que veo, dejé la fe para guiarme por lo que está diciendo mi mente, por lo que dicen mis ojos, por lo que dice mi cuerpo, por lo que dice mi emoción. Eso no es fe. Va a producir la incredulidad a la vez, va a producir la falta de fe y va a producir desobediencia. Porque me va a hacer actuar en contra de la voluntad de Dios. Es decir, yo voy a dejar de confiar en la palabra, voy a dejar de confiar en el poder de Dios y voy a hacer las cosas a mi manera. Y el hacer las cosas a mi manera hace que yo no haga las cosas a la voluntad, según la voluntad de Dios. El Señor me está diciendo que yo permanezca firme, que me mantenga quieto, pero como yo dejé de creer, dejé de tener fe, voy a empezar a actuar como yo creo. No, quizás yo tenga que hacer tal cosa, quizás yo me tenga que mover, quizás yo tenga que buscar ayuda, y el Señor te está diciendo quédate quieto. Pero la falta de fe
produce la incredulidad y esa incredulidad va a producir desobediencia. Nosotros no somos conscientes de que somos desobedientes. Nosotros creemos que quizás Dios me está diciendo que yo tengo que actuar. No, Dios te está diciendo que te quedes quieto y por lo tanto hay una desobediencia. Es muy sutil, pero actúa. Hace que yo empiece a moverme antes de que Dios me diga. Hace que yo empiece a buscar ayuda en otros lados que no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque yo necesito una respuesta rápida y como la respuesta no llega, entonces yo empiezo a hacer otras cosas. Estoy en desobediencia. Va a producir corrupción. Es decir, que va a corromper mi mente, mi conciencia, llevándome a una vida sin valor. El hecho de que yo deje de creer, deje de tener fe, va a hacer que entren pensamientos en mí que no me van a hablar la verdad de Dios sobre mi vida. La incredulidad va a atacar mi identidad en Dios. Entonces, me va a corromper el pensamiento, va a entrar una duda, va a generar que no haya fe en mí, que yo comience a desobedecer, eso va a ir aumentando y mis pensamientos sobre mí mismo también van a cambiar. Entonces yo voy a creer que Dios no me escucha, que Dios no está conmigo, que lo que a mí me pasa me lo merezco porque yo pequé, porque yo hice tal cosa, me lo merezco. Quizás hay una raíz en mí que me hace sentir insuficiente, que me hace sentir que no valgo como persona. Ahí entró la incredulidad desde algún momento que me sacó mi identidad en Dios, que dice que yo soy hijo, que yo soy más que vencedor, pero yo le creí a la otra voz, me corrompió el pensamiento original de Dios diciéndome que yo soy hijo de Él. Me cambió el pensamiento, me lo corrompió, entonces se está dañando mi identidad como hijo de Dios. Me hace creer que yo estoy mal porque me dicen que yo estoy chiflada, estoy loca, porque soy histérica, porque soy absorbente, porque soy tóxica, porque soy un hombre que soy celoso o porque soy un hombre que soy inseguro. Hay tantas cosas que comienzan a aparecer en nuestra mente que son voces de mentiras a las cuales yo le estoy creyendo, pero no le estoy creyendo a Dios, ¿se entiende? Y la incredulidad también va a producir oscuridad. Es decir, que me va a hacer huir de la luz del Evangelio y me va a hacer sumergirme en tinieblas. La incredulidad va a hacer que yo deje de creer en la palabra de Dios para que comience a creer en la voz que está en mi mente, en la voz que entró en mis emociones, la voz que me empieza a meter cada vez en más oscuridad. Vos te mereces lo que te pasó. Quizás si vos hubieses hecho las cosas de otra manera, las cosas no hubiesen surgido de esa forma. Vos estás pasando por esta prueba económica porque sos una persona que no sabés cuidar tus recursos, vos malgastás, vos sos una persona que no estás atento a nada, no estás atenta a nada, a vos te gusta malgastar, a vos te gusta, y todos esos pensamientos comienzan a aparecer y yo empiezo a sentir culpa, y esa culpa me lleva a mí a una oscuridad, me sacan de la luz que es Cristo. ¿Por qué? Porque lo contrario a la incredulidad es tener fe, y fe es Cristo, y Cristo es la luz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para poder... Repetilo, por favor. Lo contrario a la incredulidad es Cristo. Amén. Perdón, lo contrario a la incredulidad es tener fe, y la fe es Cristo. Amén. Y Cristo es luz. Amén. Entonces, por eso es que la incredulidad me lleva a la duda, a la desconfianza, me sumerge en oscuridad. No es lo mismo fe que creencia. Eso lo tenemos que tener claro. La fe es Cristo, es el Espíritu Santo dándome convicción de la palabra de Dios, dándome la convicción de que Cristo habita en mí, dándome la convicción de que soy hijo de Dios. Eso es fe, el Espíritu Santo hablando en mí, confirmándome que el sacrificio de la cruz me dio valía, me dio identidad en Dios.
La creencia es algo de mi mente, es algo que yo decido en qué voy a creer, pero está muy lejos de la fe, no es fe. La creencia es producida por mis emociones. Por eso es que viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Si vos prendés una velita, te va a ir bien, vas a tener suerte. Y por ahí te dio suerte, se te apareció algo que vos decís, ¡ay, me dio suerte! Y vos empezás a creer en la velita. Eso no es fe, eso es tu creencia. Porque la fe te dirige directamente a Cristo, porque es Cristo. Es el Señor. De eso es lo primero que vos tenés que tener conciencia. La fe es Cristo. La creencia es de tu mente. Es algo natural tuyo. Vos vas a creer según vos tengas respuesta. Si no hay respuesta, dejas eso y empezás a creer en otra cosa. Por eso es que vas creyendo en el santo de turno. Por eso tantas culturas diferentes en el mundo tienen diferentes creencias, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque vamos inventando a ver qué más podemos creer hoy. Entonces se armó un montón de cosas donde vos decís, bueno, mejor voy a creer que me tiren las rulas, voy a creer en el horóscopo, voy a creer en las cartas, voy a creer en constelaciones familiares, voy a creer en registros akáshicos, voy a creer en umbandas, voy a creer en otras religiones. No, la fe es Cristo, no hay discusión. La fe es Cristo. ¿Por qué? Porque es producida por la vida divina de Dios. La produce en nosotros el Espíritu Santo. La creencia sale de nuestra mente. Eso tiene que ser lo primero, lo que tenemos que tener más claro. Entonces, la incredulidad también impide que Dios me muestre su voluntad y su poder. La incredulidad anula el poder de Dios. La palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Exacto, para Dios no hay nada imposible si yo estoy en su voluntad. Ahora, cuando yo quiero que Dios haga las cosas como yo quiero y que Él me conteste cuando yo quiero, a mi manera, y no es la voluntad de Él, no va a haber respuesta. Anulo la posibilidad de que Dios me muestre su poder. En ningún lado está escrito que Dios iba a hacer lo que nosotros queremos. Exacto. No. La palabra dice, muchos se toman de los versículos que dice, bueno, pedid y se os dará. Ok, pedir y se os dará no quiere decir que yo voy a pedir lo que a mí se me cante. Yo tengo que estar en la presencia y saber cuál es la voluntad de Dios para pedir conforme a su voluntad. Por eso es que tenemos muchos cristianos frustrados, enojados con Dios, porque yo oré y Dios nunca me contestó. No, oraste según tu voluntad, según lo que vos querías, pero no conforme a la voluntad de Él. Porque si yo oro conforme a la voluntad de Él, siempre hay respuesta. Se van a preguntar, ¿y cómo hago para orar conforme a su voluntad entonces? Y ahí viene la cruz. Ahí viene la cruz a morir a lo que yo quiero. Señor, mi deseo es este, pero yo te lo entrego. Mostrame cuál es tu voluntad. Hacé conforme a tu voluntad en mí. Y es lo que el Señor va a responder. Él siempre responde conforme a su voluntad. Por eso es que tenemos tantas personas que oran y no hay respuesta. Porque estás orando lo que vos crees que es conveniente para vos. Es lo mismo que vos harías con tus hijos. O sea, si tu hijo todo el tiempo te pide, mami, ¿me compras una bolsita de marihuana? ¿Vos le vas a decir que sí? No, vos vas a tener un cuidado sobre tus hijos. Sí. Y hay cosas buenas, que uno ora por algo bueno, por algo que vos decís, Dios quisiera esto, seguramente Dios va a querer esto, y no, claro. Es nuestro deseo. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Hay la voluntad de Dios, hay cosas que no las vamos a entender o no nos va a revelar. Exacto, ahí está, ahí donde está, que es Dios, justamente. Exactamente, y ahí está mi confianza en Dios. Porque cuando yo estoy rendido a la voluntad del Señor, yo voy a aceptar el sí y el no de Dios. Y eso es más difícil. Eso es más difícil. ¿Por qué? Porque vos estás orando por algo y el Señor no te lo está dando. ¿Por qué? Porque el Señor no mira solo aquí. El Señor mira todo el propósito que tiene en nuestra vida. ¿Cómo el Señor te va a dar por respuesta a algo que sabe que a vos te va a perder, que a vos te va a hacer mal, que te va a producir pérdidas, que te va a producir peleas en tu casa? El Señor va a impedir todo eso. Entonces,
hay cosas que nosotros como padres, con nuestros hijos, por más que nuestros hijos se enojen, vos le decís que no. ¿Por qué? Porque vos estás viendo más allá, vos tenés un cuidado hacia tu hijo. Entonces, Dios hace lo mismo. Hay respuestas que no van a llegar por más que sean muy buenas, es muy bueno lo que estás pidiendo, pero Dios no te va a responder porque eso no está en la voluntad de Él. Porque quizás son cosas que no necesitas, porque son cosas que quizás no son para este tiempo, pero sí para después. Quizás son cosas que no van a llegar nunca. Pero ahí está mi dependencia en Dios, mi renuncia, mi muerte de cruz. Yo venía pensando en esto y le decía, yo oré porque yo tengo problemas, yo tengo hipotiroidismo, ¿no? Entonces yo oré y le decía al Señor, una vez oré y le dije, Señor, si es tu voluntad, saname. Hasta hoy el Señor no me sanó, ¿es mi falta de fe? No, yo creo en Él. Y si Él hasta aquí no me ha sanado, es porque Él también me enseña a que yo, más allá de una enfermedad, yo lo adoro igual. O sea, quizás no lo veo sano hoy, lo voy a ver sano después, cuando el Señor vuelva y me toque estar en la eternidad, sé que mi cuerpo va a estar sano y le doy gracias al Señor por eso. Sí. Sí, a mí me viene en mi espíritu la pérdida de un hijo. Ujú. Eso es algo que en lo natural no vamos a entender nunca, es una pérdida que creo yo como mamá no, no lo Es algo puedo incomprensible para imaginar. nosotros. Yo siempre le dije al Señor, Señor, es algo que yo no entiendo y no quiero saber qué se siente. Eh, Hay alguien acá sí. que ha perdido un hijo Ujú. y esto es algo que no se puede entender, No. pero sabemos que en la eternidad Sí. A ver, vamos. cuando una persona, a mí me ha tocado hablar con 3 mamás diferentes que cada una había perdido a sus hijos, y yo a las 3 en diferentes oportunidades le hice la misma pregunta. ¿Cómo podés vivir con el dolor a la pérdida? Y ellas 3 me dijeron, aferrándome al Señor, Él me dio la respuesta. Él me hizo en mi espíritu entender lo que mi mente natural no puede entender. No hay explicación. Pero cuando uno se rinde al Señor y uno se entrega a Él, el Señor da las respuestas. Y a la vez de darte las respuestas, te da el consuelo. Y también te enseña sobre la vida eterna, que quizás es una despedida temporal, porque luego vos vas a tener esa oportunidad de una vida de perfección, de poder volver a encontrarte con tu hijo y disfrutar las cosas que no pudiste disfrutar en este plano, en este mundo. Pero hay una vida después que el Señor nos ha prometido. Entonces, cuando nos aferramos a Él, Él nos da la fuerza para poder transitar este tiempo sabiendo que nuestra mirada, que nuestro corazón está puesto en la meta. Entonces, que allí va a haber respuesta, que allí va a haber un reencuentro desde la perfección, desde el amor de Cristo. Pero esto yo te lo puedo explicar, pero cuando el Espíritu Santo te lo enseña, es donde vos podés llegar a comprender. Es donde lo que naturalmente nosotros no podemos hacer, lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que lo necesitas a Él. Por eso es que la palabra dice que el Espíritu Santo es el que le enseñaría todas las cosas. Él te va a enseñar todo. Te va a enseñar a cómo vivir con el dolor. Él te va a enseñar a poder estar en paz sabiendo que va a haber un reencuentro. Él te va a enseñar cómo seguir caminando, cómo seguir viviendo tu vida conforme al propósito de Él. Pero lo necesitas a Él. Necesitas rendirte al Espíritu Santo y decirle, dejo de buscar respuestas naturales para buscar respuestas eternas. Amén. Y las vas a encontrar solo en Cristo. La Él paz. es la esperanza. La paz. Él es la paz que el mundo no te puede dar. Amén. Entonces lo encontrás solo en Él. Entonces, para eso es necesario que yo pueda creer, que yo pueda rendirme a Él y permitirle a Él hacer lo que Él quiere hacer conmigo. No viniste a Cristo porque sí. Viniste buscando ese consuelo, viniste buscando una explicación quizás, y el Señor te lo va a dar porque por amor Él te atrajo. Entonces todo eso que buscas
el Señor te lo va a dar. Por gracia, por misericordia. Él lo hace por amor. Entonces, la palabra dice que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, si yo creo, no hay nada que sea imposible para Dios. Yo vuelvo algo imposible cuando quiero que se haga según mi voluntad. Cuando el Señor me dice, es de esta forma, yo me niego. Yo estoy imposibilitando a Dios de darme las respuestas. Porque conforme a la voluntad de Él, Él quiere darme todo lo que tiene preparado para mí, para lo cual yo nací. Nacimos con un propósito. Él lo tiene todo preparado. Me lo quiere dar. El problema es que yo siempre voy para el lado contrario. El problema es que yo quiero que se hagan las cosas a mi manera. Entonces yo le imposibilito a Él de hacerlo. Impido eso, la incredulidad impide que yo reciba las promesas de la Biblia. Hay personas que por ahí dicen, yo me tomé de una promesa y no más. No, vos te tenés que tomar de todas las promesas, porque todas el Señor las va a derramar en nuestra vida. Cuando la palabra dice, no sé, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vos querés que la palabra se cumpla según tu criterio. Pero el Señor está diciendo que si vos lo haces a Él tu pastor, estando en Él nada te falta. No vas a sentir ausencia, no vas a sentir vacío, no vas a sentir tristeza, en Él nada te falta. Ahora, yo quiero que el Señor sea mi pastor y que nada me falte económicamente. No, esa es tu voluntad, no es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Que si yo vivo conforme a la voluntad de Él, voy a tener todas las respuestas, la palabra se vuelve viva para mí y yo me voy a tomar de un versículo y se va a hacer vida en mí. La palabra me va a levantar, la palabra me va a sostener, la palabra me va a guiar, porque la palabra es Cristo, es el Espíritu Santo hablando dentro de mí. Entonces, la incredulidad va a dejar las oraciones sin respuestas, porque yo dejo de creer, dejo de tener fe, entonces voy a vivir en otras creencias. Voy a hacer las cosas a la fuerza, voy a hacer las cosas a mi manera, voy a hacer las cosas como yo creo, por esfuerzo. Dios quiere darnos un montón de cosas a través de su respuesta, pero yo preferí creer en otra cosa, preferí ir para otro lado. Y puede llevarme a la perdición. Porque cuando yo dejé de creer, como Dios no me puede responder porque no hay fe en mí, porque la fe es Cristo y todo lo de Dios llega a mí por medio de Cristo. Yo dejé de creer, empecé a creer en otras cosas y eso me atrapó. Me fui cada vez más, me fui alejando más, hasta que me metí en un mundo oscuro y ahora no puedo salir de ahí. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto y él te va a dar bendiciones. El diablo te va a dar lo que vos querés, lo que vos necesitas, te lo va a dar, porque puede hacerlo. Y te lo va a dar ¿para qué? Para que vos no vuelvas a Dios. Ese es el objetivo. Que vos no vuelvas a Dios, para que vos no conozcas tu identidad en Dios, para que vos no entiendas el propósito de Dios, para que vos te alejes y pierdas tu salvación. Terminás condenado. Entonces, yo iba a empezar la charla leyéndote el capítulo de Juan, capítulo 12, versículo 46-47. Te lo voy a leer rapidito ya para meternos después más profundamente. Juan, capítulo 12, 46-47, Jesús dice, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Te quería leer esto al principio para que vos no sientas que esta palabra de hoy te vaya a condenar en algo. El Señor no vino a condenar, lo que el Señor vino es a hacer luz y sacarnos de la oscuridad. Y quizás muchos estamos en esa oscuridad, de vivir en nuestra propia creencia, pero no estar viviendo en fe. Entonces el Señor nos va a sacar de esa mentira para llevarnos a la verdad que nos hace libres. Nos va a sacar de la oscuridad que estamos transitando para hacernos libres y llevarnos a su luz, porque Él es la luz. El Señor es claro, dijo, al que oye mis palabras, porque vos oís el mensaje, oís, y dice, y no las obedece. Es decir, sigo viviendo
bajo mi criterio, sigo haciendo lo que yo creo que tengo que hacer, no voy a hacer la voluntad del Padre, es una decisión, el Señor dice, no te juzgo, yo no te juzgo porque no vine a condenar a nadie, yo vine a salvarlos. Entonces, si tu decisión es, escucho, pero no quiero obedecer, estás en la libre decisión, podés seguir tu camino, no pasa nada. Vas a seguir orando, vas a seguir hablando con Dios, no va a haber respuesta. Incluso va a pasar que el diablo te va a engañar, te va a dar bendiciones y vos vas a creer que vienen de Dios. Y te vas a dar cuenta que no vinieron de Dios cuando esa bendición a la larga te termine perjudicando. En vez de ser una bendición, te trajo más problemas. Vos decís, ¿cómo Dios me dio esto si sabía que me... No, no fue Dios. ¿Por qué? Porque el diablo va a buscar todo el tiempo la forma de engañarnos. El tema es a quién estoy escuchando. Esto, yo le preguntaba al Señor cómo empieza, cómo se siembra la incredulidad en nosotros, cómo empieza. Y el Señor me hizo entender, me dice, tenés que ir hasta el principio para ver cómo comenzó todo. Y yo decía, sí, bueno, comenzó con la desobediencia de Adán y Eva. Comieron lo que la serpiente les dijo que tenían que comer, que iban a ser semejantes a Dios. Y el Señor me dijo, no, anda un poquito más atrás, más profundo. Entonces, el Señor, Dios se les había presentado y les había dicho que ellos iban, podían comer de todos los árboles, menos de uno, y que ellos no iban a necesitar hacer nada por esfuerzo. Ellos ya tenían todo en el jardín. Ellos ya tenían todo. Aparece la serpiente, supuestamente serpiente, otros dicen que no era serpiente, pero bueno. Aparece la serpiente y le dice a Eva que eso no es cierto, que pueden comer del fruto del árbol del bien y del mal, que van a ser semejantes a Dios. Entró una palabra que hizo que Eva creyera más en esa voz que en la voz de Dios. Ahí entró la incredulidad. Dejé de creer en la voz de Dios. Dejé de creer en la voz de Dios y empecé a creer en otra voz que me engañó, que ahora produjo en mí desobediencia, corrupción, oscuridad. Mirá todo lo que trajo, porque la palabra dice que el pecado entró por un hombre y por ese hombre, por ese pecado, entró la muerte. Es decir, que la incredulidad va a producir en mí una muerte espiritual. Yo voy a dejar de creer en Dios para creer en cualquier otra cosa que no es Dios. Por eso es que tenemos tantas personas que piensan que no sirven, que tienen pensamientos de muerte, porque el diablo pone ese pensamiento, es mejor morir y todo se termina. Y quizás muchos le han hablado a esa persona y le han dicho, no, anda Cristo que el Señor te va a dar vida, el Señor te va a sacar de ahí, vos vas a ser otra persona. Y el diablo pone la voz, es mejor terminar con esto, ¿para qué querés seguir? Y la persona decide creer en esa voz. Entonces se produce el pecado de la incredulidad. Dejé de creer en Dios para creer en otra cosa. Es decir, me alejé de la fe, me alejé de Cristo, y todo lo que es fuera de Cristo no tiene vida, porque la vida es Cristo. Él es la verdadera vida. Entonces, ¿cuántos pensamientos hay alojados en nuestra mente que nos hablan todo el tiempo y nos hacen pecar de incredulidad? Porque es el peor pecado que puede haber, la incredulidad. Mira, vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Y acá capaz lo entiendas un poquito mejor. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 6. El Señor está, Pablo está hablando acá, está comparando a Jesús con Moisés. Moisés, cómo guió al pueblo de Israel, qué pasó con ellos mientras estuvieron en el desierto y demás. Entonces Pablo va a hacer la comparación y va a decir que Cristo, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Cristo es fiel con su casa, Él no falla, Él no nos va a dejar, Él es fiel, Él permanece fiel. Lo que Él hizo en la cruz ya está hecho, Él lo hizo por cada uno de nosotros. Ahora dice que esto depende, Él es fiel con nosotros si nos mantenemos en la confianza firmes hasta el final. Yo
pase lo que pase, porque no me guío por lo que veo, yo creo en Cristo. Yo me mantengo firme hasta el final. No importa lo que pase afuera, yo me mantengo firme. Entonces Él es fiel con su casa. Él es fiel conmigo. ¿Por qué? Porque yo estoy firme. No me guío por lo que dice afuera, no me guío por lo que pasa, no me guío por lo que dice mi cuerpo, por mi sentir, ni por mis emociones, ni por mi mente. Yo me guío por lo que dice Cristo. Estoy firme en Él. Él se mantiene fiel conmigo. Ahora dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso, en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Primero, ¿quién es el que habla? Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a hablar con su voz de autoridad sobre mí. Es el Espíritu Santo el que me va a enseñar todas las cosas. Cuando Él me va a decir, estás dudando, corre a la cruz. Ese pensamiento no es mío, corre a la cruz. Él te va a guiar, Él te va a enseñar. Él habla con voz de mando. ¿Por qué? Él tiene voz de autoridad. Y esa voz de autoridad yo no la puedo confundir con la voz de mi mente, con la voz de mi carne, con la voz de mi alma. Es una voz de autoridad. Esa voz de autoridad, para que vos puedas entender, tenés que pedirle al Espíritu Santo que te enseñe a discernir cuándo es su voz y cuándo no es su voz. El Espíritu Santo te va a enseñar. Como para que empieces, vos tenés que saber que la voz del Espíritu Santo es una voz de autoridad, es firme. Pedírselo. Sí, hay que pedir, te quiero hay que conocer, pedir. Yo quiero tener el discernimiento, yo quiero saber cuándo sos vos, cuándo no es, cuándo es el diablo engañándome, yo quiero saber cuándo soy yo, cuándo es mi mente, quiero saber. Justo se me viene el pedir Sí. y se los da. Bueno, esto es una de las cosas que está alineada a Dios. Al Padre, Eso al es Hijo, al voluntad Espíritu de Santo. Dios. Yo quiero aprender a escuchar la voz del Espíritu Exacto, Santo, porque Él conocer me al va a Espíritu enseñar Santo. todas las cosas. Entonces, dejo mi alma en la cruz, me crucifico, me niego a mí mismo, me niego a lo que sé. Esto no es por saber. Entonces, Espíritu Santo, enséñame. Y Él te va a dar una voz de autoridad. La voz de autoridad del Espíritu Santo ni siquiera se razona. Tu mente no lo va, no, vos va a venir y Él te va a decir sí. Y vos decís, sí, bueno, pero no lo razones. Ya dijo que sí. Si lo razonás, salís de la fe. Viene la duda. Y ahí va a empezar la duda, porque va a venir un pensamiento, va a venir otro, y ahí fuiste a un problema. Ahora, fíjate que cuando termina, el versículo 12 dice, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo. Está separado. No es lo mismo un corazón pecaminoso que un corazón incrédulo. Él dice, tengan cuidado. Fíjense con quienes se juntan, porque después empieza a hablar y dice que entre ustedes, dice, más bien anímense unos a otros, que vos te juntes con personas del mismo espíritu, que cuando vos dudes la persona te diga, no, salí de ahí que estás dudando, ese no es el Señor, alguien que te pueda abrir los ojos. Por eso es bueno que en el camino de Dios no camines solo, que siempre tengas a alguien a quien ir y decir, ora por mí, me está pasando esto, que te puedas confesar y decir, yo pequé. Esto no quiere decir que no nos juntemos con gente No. que es incrédula. Pero Nosotros, que tenemos estas pero firmes. yo tengo que saber, vamos a estar con gente que no cree en el Señor. A ellos nosotros vamos porque les vamos a mostrar a Cristo, les vamos a dar el amor, los vamos a escuchar. Hay personas que no quieren saber nada con Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a condenar? No. Vamos a ir a ellos, pero no es la persona en la cual yo voy a buscar ir a confesar un pecado o a contarle un problema, porque la persona que no conoce al Señor va a buscar de sus herramientas, de su conocimiento para ayudarte. No te va a llevar a Cristo. Vos tenés que buscar personas del Señor que vos
veas los frutos del Espíritu Santo y vos digas, esta persona, yo acá sé que puedo pedir oración, sé que puedo contar con esta persona. El cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Tenés que pedirle la guía al Espíritu Santo, porque dentro del cuerpo de Cristo también el diablo anda disfrazado de cordero. Sí. Entonces vos tenés que pedirle al Señor que Él te muestre, por los frutos los conoceréis. Yo sé que esta persona no es una persona perfecta. ¿Tiene un montón de errores? Sí, pero está llena del Señor igual, porque reconoce, porque sabe que se equivoca y pide oración también, porque no se cree superior a nadie, porque puede tener un título, pero yo soy igual que vos, de carne y hueso, pero yo estoy acá firme buscando al Señor. Entonces esas personas, dice que ustedes busquen esas personas con quien estar, pero que te fijes que entre esas personas no haya un corazón incrédulo. Corazones pecaminosos hay, porque pecar pecamos todos, pero que el pecado no sea incredulidad. Porque una persona que está con el corazón con incredulidad te va a decir, quizá no es mejor que dejes de buscar en Dios y empieces a buscar en otro lado. Está en Dios, vos decís, pero ella es cristiana. Bueno, pero yo ahora probé con otras cosas. Yo soy cristiana, pero la verdad que estoy buscando todos los días el horóscopo, la pega. Todos los días busco ahí cáncer y no sabe, me viene justo. Y vos decís, pero es cristiana, bueno, pero es, o sea, yo creo que Dios me habla a través del horóscopo. No. Ay, eso lo escuché. Dios. Ay, gracias Señor que me estás hablando a través del horóscopo. No. Agua y aceite no se mezclan. No. O es Dios o no es Dios. No es Dios. Dios te va a hablar a través de su palabra. ¿Vas a sentir en tu espíritu cosas de rara? No. Entonces, ahí es donde tenemos que tener el cuidado. Porque un corazón que ha pecado va a venir y te va a decir, yo pequé, pequé, hice esto, y vos le vas a decir, no, anda a la cruz, que el Señor te justifica, el Señor te va a perdonar. El que está en incredulidad te va a hacer desviarte del camino. Por eso hay que tener ese cuidado. La palabra dice que el pueblo de Israel cuando salió y estaba en el desierto, dice, 40 años vieron los milagros, 40 años vieron que yo estaba ahí. Y sin embargo la palabra dice que no fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto. O sea, ellos murieron en el intento, no llegaron a ver la tierra prometida, no entraron. Dice, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Veían el poder de Dios, escuchaban a Moisés, veían el maná, veían el agua brotar de la roca, veían la nube de día, la columna de fuego de noche, veían que el Señor hablaba y no creyeron. No creyeron. ¿Y cómo terminaron? Muertos en el desierto. Cuídense de que ustedes no lleguen a lo mismo. Entonces, que no sea por incredulidad. La incredulidad hay que sacarla. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Ya dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo, como dice en Romanos 8, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos da la convicción, la seguridad. Yo soy hijo, y si yo soy hijo, soy heredero. Por lo tanto, la palabra, la promesa en mí se va a cumplir, según la voluntad de Dios. Lo va a hacer Él en mí. Todas las promesas se cumplen, todas, porque yo estoy rendido a la voluntad. Y te revela el Señor, el señorío, te revela quién es Cristo. Te revela, te muestra la autoridad de Cristo, te enseña cómo pararte vos en esa misma autoridad. El Espíritu Santo es poder dentro nuestro. Es decir, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es decir, que el poder que tenía Cristo, que tiene Cristo, cuando Él vino, que Él podía echar demonios, que Él podía sanar enfermos, ese mismo poder habita dentro nuestro. Ahora, ¿cuántos de vos y yo hemos sanado a alguien que hemos visto un paralítico? ¿Por qué? Porque no creemos. Porque dudamos. ¿Será que si yo oro se va a levantar? Ay, no, yo no tengo tanta fe. O tenés fe o no tenés fe. Por las dudas no lo hago, decimos todos. Claro, a ver si todavía es que por ahí vos tenés la fe para hacerlo, pero no depende de vos, depende del corazón de quien necesita el milagro. Claro. No depende de vos. Vos tenés la fe para hacerlo, pero si la persona que está ahí no cree, ¿qué impide que Dios no pueda obrar? La incredulidad en el corazón. Entonces,
Vos tenés fe, vos tenés que tener la fe. Hoy se vino la mujer esta que va desesperada, la del flujo de sangre. Claro, ella tenía fe. Y fue y arrebató la sanidad porque directamente tocó el manto del Señor y de él salió poder. Exacto. O sea, mirá con la fe. ¿Y cuántas personas dice que estaban amontonados tocando al Señor y no recibieron milagros? Fue ella con la claro. fe que tenía. Entonces, tenemos que estar seguros, o sea, la convicción viene por el Espíritu Santo. Por eso es tan fundamental. Hay iglesias donde yo no puedo entender que no hablen del Espíritu Santo o no le den el lugar que le corresponde. Tienen que salir de ahí. Si ustedes están en una congregación donde no les hablan del Espíritu Santo, duden, por lo menos duden, váyanse de ahí, busquen otro lugar donde ustedes sepan que el Espíritu Santo me lo va a enseñar. Es el tiempo. El Espíritu Santo está activo, está moviéndose en el cuerpo tratando de enseñarnos todo el tiempo. Estamos yendo cada vez a más profundidad. A gran velocidad. Es a una gran velocidad porque es el tiempo de la libertad, es el tiempo del cambio. Este es un año que ya empezamos con el Señor mostrándonos, va a haber libertad. Es el remanente que se va a levantar. Entonces, ¿es para todos? No va a ser para todos, porque no todos quieren. Los que quieren van a recibir la profundidad del Espíritu Santo. Y cuando vos recibís la profundidad del Espíritu Santo, vos estás en este mundo, pero estás por encima, porque vos caminás en paz. Mira, no le tengan miedo al Espíritu Santo, porque hay mucho temor al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en espíritu, es el Espíritu Santo. Es tan amoroso. Hoy hablábamos con Nadia porque el Espíritu Santo tiene una forma de enseñarnos tan amorosa que Él hace que para que yo aprenda me lo enseña en sueños. No hace que yo lo tenga que ir y vivir en persona, que yo lo tenga que volver a sufrir. No, me muestra en sueños. ¿Vos realmente querés eso? Yo no, Señor, no lo quiero. Es la forma amorosa que Él tiene de enseñarnos. No es que Él castiga, Él no castiga. Él es tan sensible, tan amoroso, tan maravilloso. No te hace daño. Dale la oportunidad. No sabes lo que te estás perdiendo. Pedile, Espíritu Santo, te quiero conocer. Cuando vos recibiste al Señor en tu corazón, el Espíritu Santo entró. Él habita. El problema es que siempre estamos perdidos escuchando afuera. No le permitimos a Él ser escuchado. Y esto de la incredulidad es uno de los peores pecados. ¿Por qué? Porque la palabra dice que hay un solo pecado que es imperdonable, que es el que yo peco contra el Espíritu Santo. Y la incredulidad es no creerle a la voz del Espíritu Santo. Yo tengo que creerle a Él cuando Él me habla, cuando Él me enseña, cuando Él me guía. ¿Voy a dudar? Sí, porque somos personas emocionales de carne y hueso. Pero para eso tenemos la cruz. Nosotros podemos correr a la cruz, pedir perdón. Espíritu Santo, perdón, enséñame. Y Él va a volver a enseñar. Distinto es la persona que ha escuchado y ha decidido no creer. La verdad que yo lo escuché, lo sentí, lo viví, pero decido creer otra cosa. Allá ellos. Es decisión. Ese pecado es el que el Señor no perdona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me va a hablar del Padre, me va a hablar del Hijo y me va a hablar de sí mismo. Él tiene la información de los tres y Él me los va a enseñar. ¿Cómo piensa el Padre? El sacrificio de la cruz. Él me va a enseñar lo que hizo Jesús en la cruz. Mirá lo que dice Juan 16. Juan 16, 8 al 11, dice, es Cristo hablándoles y diciéndoles que va a venir otro consolador. A ustedes les conviene que yo me vaya, dice el Señor. Porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Yo me voy a morir en la cruz, pero les voy a enviar el Espíritu Santo. Y dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo te va a mostrar, no estás creyendo. El Señor hizo la promesa y no le estás creyendo. Despertate, pero Él te lo va a decir de una manera amorosa, Él no te lo va a hacer sentir una condenación y que vos te... No, Él te va a decir, abrí los ojos, estás dudando, eso no viene de papá, vos abrí tus ojos que papá está, vos tranquilo. Él te lo va a mostrar así.
Él te va a dar esa convicción. Estás pecando. ¿Qué tal si dejas eso? ¿Qué tal si dejas de hacer eso? Porque eso no te va a hacer bien. Y vos decís, no, yo lo te... Y vos lo vas a hacer y después vas a correr a él de vuelta y él va a estar ahí para abrazarte otra vez, volver a limpiarte. Vamos de vuelta. No vas a volver a caer, no te voy a dejar caer. Y el Espíritu Santo va a estar ahí para convencerte. Convicción de pecado. Convicción de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. El Señor está hablando del sacrificio de la cruz. Yo voy a hacerle justicia a cada uno de ustedes. Porque siempre los están condenando. Porque ustedes ya estaban siempre siendo juzgados, están siendo condenados. Yo voy a morir en la cruz y les voy a hacer justicia. Nadie más los va a volver a condenar nunca más. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Él pagó el precio. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Él dice, el príncipe de este mundo ya fue juzgado, condenado, vencido por la cruz. Fíjate que este capítulo está antes de la cruz. Él está avisando lo que él va a hacer. El diablo ya fue juzgado, ya fue condenado, ya fue vencido. El Espíritu Santo te va a dar convicción. ¿Contra quién estás peleando? ¿Contra quién estás gastando tus fuerzas? Si ya fue vencido, ¿por qué le estás dando lugar? Ya fue vencido. Hay una convicción del Espíritu Santo que pone dentro tuyo. Estás dudando, estás escuchando una voz que te está haciendo dudar cuando ese ya fue vencido. ¿Por qué lo estás permitiendo? Ahí entra la identidad de hijo. Sos Exacto, hijo de o sea, Dios. ¿a quién le estás creyendo? No tiene poder. Es así. Entonces yo decido a quién le voy a creer, porque Dios es tan bueno que Él no va a pasar, Él no me va a obligar a creer en Él. Ahora, ¿de quién depende? De mí. Vamos a Ezequiel 44 y quiero que vos si tenés tu Biblia lo abras, lo puedas leer. Ezequiel 44, a partir del versículo 2, vamos a leer del 2 hasta el 8. Quiero que me prestes atención. Ezequiel es la profecía de Dios hablando al profeta y dice, entonces el Señor me dijo, dice Ezequiel, el Señor me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá ni nadie entrará por ella, porque por ella entró el Señor, Dios de Israel, así que permanecerá cerrada. Está hablando de nosotros, como templo de Dios. El Señor entra y dice que Él cerró la puerta. Nadie más puede entrar por ella. La puerta va a permanecer cerrada, es decir, Dios no da permiso a que nadie más entre. Y dice, en cuanto al gobernante, está hablando de Cristo, el que va a gobernar nuestra vida. Él podrá sentarse allí para comer pan delante del Señor, porque es el príncipe. Hasta aquí Jesús no había venido. Entonces, Dios lo pone como príncipe, luego de la cruz lo puso como Señor de señores, como Rey de reyes. Dice, en cuanto al gobernante, él podrá sentarse allí para comer pan delante del Señor, porque él es el príncipe, pero deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y por allí también saldrá. El vestíbulo de la puerta, es decir, el atrio, es el lugar de entrada al templo, era lo que nos separaba, es a través de la cruz. Es el paso previo a poder entrar. Yo tengo que pasar por la cruz para poder entrar a este lugar que Dios ha preparado. Dice que hay una mesa donde el Señor se sienta a comer pan, es decir, se sienta a comer la palabra, a darte palabra de vida eterna, y nosotros tenemos ahora el acceso a ese santuario. El Señor a través de la cruz rasgó el velo y nos dio la entrada. Nosotros ahora también podemos entrar. El único que tiene permiso para entrar es Cristo. Y nosotros, si queremos entrar, entramos por Cristo. No podemos entrar nosotros. La palabra dice que nadie más podrá entrar, salvo el gobernante, salvo el que esté gobernando mi vida, salvo Cristo. Y si Cristo entra, yo entro con Él. Ahora dice, luego me llevó hacia la puerta del norte que estaba frente al templo. Yo miré
y vi que la gloria del Señor había llenado su templo, así que me incliné sobre mi rostro. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, pon atención y abre bien los ojos, presta oído a todo lo que te digo tocante a todas las ordenanzas y leyes del templo del Señor. Presta atención a todas las entradas y salidas del templo. Había una puerta que ha sido cerrada. El único que puede entrar es el Señor, pero dice que tengas cuidado, que prestes atención a todas las entradas y salidas del templo. O sea que hay otros lugares por donde entrar y por donde salir. Y dile a Israel, a ese pueblo rebelde que yo, su Señor y Dios, he dicho: basta, pueblo de Israel, de todas tus abominaciones. Basta de traerme extranjeros, gente incircuncisa en su corazón y en su cuerpo, para contaminar con su presencia mi santuario y mi templo. Basta de ofrecer mi pan y la grasa y la sangre y de invalidar mi pacto con todas tus abominaciones. Pues Israel no ha respetado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que han puesto a extranjeros como guardianes de las ordenanzas de mi santuario. Hay otros lugares donde hay entradas y salidas, y la palabra dice que nosotros hemos permitido que otros extranjeros entren a contaminar el santuario. Es decir, cuando yo permito que el diablo ponga una voz y entre a ensuciar el santuario del Señor, entre a contaminar lo que el Señor ha puesto en mí, la presencia de Él en mí. Eso nos corresponde a nosotros, sacarlo y limpiarlo. A ver, la palabra dice que el diablo fue vencido en la cruz. Él ya está vencido. Él no tiene autoridad legal para estar en nuestra vida. Ahora, ¿cuándo toma autoridad? Cuando yo le doy permiso de entrar en ese santuario. Cuando yo le doy permiso de entrar a un lugar donde Dios le dijo: no vas a entrar. Pero nuestro libre albedrío le permite al diablo tomar ese lugar legal. Le permite tomar ese lugar de autoridad y comenzar a gobernar mi vida, cuando quien debería estar gobernándome es Cristo. Entonces, estoy pasando por problemas emocionales, espirituales, físicos, emocionales, los que tengas, económico. ¿A quién le diste entrada? ¿En qué momento ese espíritu entró y tomó autoridad legal para hacerte creer que vos te mereces la vida que estás llevando de miseria, de pobreza, de tristeza, de angustia, de depresión, de enfermedad? Porque hay situaciones, hay cosas que vivimos que no deberían estar en nuestra vida. Si yo estoy bajo el gobierno del Señor, yo puedo darle gracias al Señor y decir: esta enfermedad que tengo, la tengo porque el Señor no está en su voluntad aún sanarla. Distinto es que yo diga: yo ya tengo esta enfermedad, pero porque yo tengo un trauma, porque viví una herida, porque me dijeron tal cosa y la enfermedad entró y tomó lugar. Le estoy pidiendo al Señor que me sane, pero no me puede sanar porque esto a mí me está gobernando. ¿Por qué? Porque estoy creyendo más en la palabra sembrada por el diablo que lo que Dios me está diciendo. No estoy escuchando su voz, no estoy obedeciendo su voz. Entonces yo abrí una puerta legal donde el diablo entró y tomó autoridad sobre mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué vivo de deuda en deuda? ¿Por qué? Porque el diablo tomó un lugar ahí y no permite que vos salgas de esas deudas. Pero si el Señor es dueño de todo oro y toda plata, ¿por qué? Porque en algún momento Él metió una palabra de duda y causó incredulidad, y Él tomó ese lugar de autoridad legal. Cuando nosotros tenemos que quitárselo, porque el Señor ya lo hizo en la cruz. Ahora, ¿quién le dio permiso para entrar? Yo. A través de la duda, a través de un pensamiento que Él puso. Él habló algo en mi mente que yo creí más en esa voz que en la voz de Dios. Ahí entró la incredulidad. Y cuando la incredulidad entra, yo dejo de creer en Dios, me alejo de la fe, me alejo de Cristo.
y comienzo a creer en la otra voz. Es lo que le pasó a Adán, es lo que le pasó a Eva. Es lo que le pasó a Pedro. Yo me acordaba de Pedro caminando sobre el agua. El Señor aparece a Pedro con voz de autoridad y le dice: Pedro, ven, que salga de la barca y camine sobre las aguas. ¿Qué hace Pedro? Baja de la barca y camina. Hay una voz de autoridad: Pedro, vení. Pedro obedece a la voz de autoridad, baja de la barca y cuando comienza a ver las olas, comienza a dudar. Y la palabra dice que Pedro tuvo miedo. Y cuando Jesús lo rescata del agua, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, cuando Dios habló y Pedro lo escuchó, fue una palabra de autoridad: Pedro, ven. Pedro camina sobre el agua. Pero cuando él empieza a ver las circunstancias, aparece seguramente esa voz que te dice: ¿y si te hundís? ¿Y si el viento empieza a soplar más fuerte? El agua está complicada. El agua está cada vez más fuerte. Entonces empezó a escuchar otra voz que no era la de Cristo. Sacó la mirada del Señor para mirar la circunstancia y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Entonces cuando yo saco la mirada y dejo de escuchar la voz de Dios, va a haber miedo. Y a la vez ese miedo va a producir duda, porque Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? No le dice eso, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es lo que produce la incredulidad. Dudar. ¿Será que Dios dijo que sí? Punto, no se discute. Dios dijo, es la autoridad de Él en mi vida. ¿Por qué yo estoy permitiendo que otra voz hable, habite y me ordene? ¿Por qué estoy permitiendo que otra voz empiece a dirigir mi vida? Cuando el Señor me dijo que yo soy hijo de Él. Cuando el Señor me dijo que si yo estoy en Él, todo lo puedo. Que Él es mi sostén, que Él es mi escudo, que Él es mi baluarte, que Él es mi esperanza, que Él es la vida, que Él es la luz. ¿A quién le estoy creyendo? El diablo fue vencido en la cruz. Si vamos a Juan capítulo 12... versículo 31, Juan 12, 31. Está Jesús con un montón de gente y se escucha la voz del Padre. Entonces Jesús les dice: esta voz no ha venido por mí sino por ustedes. Es Dios hablando, una voz de autoridad. Ellos la escuchan como un trueno. Pero Jesús dice: es la voz de mi Padre. Y Él la ha hablado por ustedes, para que ustedes crean. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Jesús, antes de ir a la cruz: yo voy a ir a tomar esa cruz y el príncipe de este mundo será expulsado. Él ya no va a gobernarlos. Yo voy a vencer en la cruz. Y a partir de ahí vienen las promesas y el Señor diciendo que yo soy la luz, ustedes permanezcan en mí. El Señor dice: por un poco más de tiempo la luz está entre ustedes, mientras tengan luz, caminen, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe para dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. El Señor dice: les estoy dando toda mi vida para que ustedes tengan una vida de victoria, para que ustedes estén seguros, para que ustedes no tengan temor, y ustedes están creyéndole a alguien que ya fue vencido en la cruz. Si vas un poquito más adelante, en el capítulo 19, versículo 30, el Señor bebe el vinagre y dice: consumado es. Y entregó su espíritu. Nosotros vivimos en el consumado es. Todo lo que el Señor prometió hasta ahí, ya todo fue hecho. Consumado es. Estamos en el consumado, en las promesas hechas verdad sobre nuestra vida. Entonces, ¿por qué camino en la incredulidad? ¿Por qué camino en la duda, en el temor? ¿Qué va a pasar mañana? No sé, el Señor está conmigo. ¿Por qué tengo miedo? Lo que tenga que ser va a ser. ¿Por qué? Porque estoy bajo la voluntad del Padre, porque Él es el que me gobierna. Ahora, si hay duda y hay miedo en mí, es porque el Padre no me está gobernando. ¿Quién me está gobernando? Entonces, tenemos que ser conscientes y despertarnos. Hay una voz que ha entrado a la cual yo le creí y no es la de Dios. Va a depender de mí. Estoy pecando de incredulidad.
¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ir a la cruz, entregarlo al Señor. Señor, pequé. Y dice en Romanos 3 que por medio de la fe, es decir, Cristo, Dios, hace justos a todos los que creen. Yo pude haber pecado, puedo estar en incredulidad, pero cuando yo corro a la cruz por el sacrificio de Cristo que Dios hizo por amor a nosotros, dice que somos justificados. Se justifica aquel que cree. Yo creo que la cruz me salva, yo creo que la cruz me rescata, yo creo que la sangre de Cristo me limpia, yo creo que Jesús me justificó, yo creo que en el sacrificio de Cristo, yo soy limpio, yo soy justificado, yo soy perdonado. Lo que yo haya hecho no importa. Todos fallaron, todos dudaron. Pedro dudó y negó al Señor. Tomás dudó, necesitó ver las marcas en el cuerpo. Tenían a Jesús y aún así dudaban. Marta, María, dudaban. ¿Qué nos queda? ¿Vamos a dudar? Sí, pero podemos correr a la cruz porque nuestra carne es débil, porque nuestras emociones a veces hablan más fuerte. Por eso es necesario estar crucificados para no darle lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Está escrito en la palabra. La mínima puerta que vos dejes, el diablo va a aprovechar a entrar y va a tomar una autoridad de la cual él no tiene legalidad. Él cree que es legal, pero él no tiene autoridad sobre nuestra vida. Ya fue vencido en la cruz. Entonces, si yo soy consciente de eso, yo voy a vivir en el consumado es. Yo voy a vivir en el tetelestai. Consumado es, el Señor ya lo hizo. El Señor dijo que Él es mi paz. El Señor dijo que Él es mi seguridad, Él es mi luz, Él es mi fuerza. El Señor cargó sobre sí todos nuestros males, todas nuestras enfermedades. Él cargó con todo. Yo vivo por fe, vivo en la fe del Hijo, camino en la fe del Hijo. Ahora, para vivir así, necesito que el Espíritu Santo sea quien me dé esa convicción. Necesito que sea Él que me enseñe. Entonces dice en Hebreos 4, dice que la buena nueva que se les ha anunciado a ellos, habla del pueblo de Israel, todas esas promesas que Dios les había hecho a ellos, dice que esa buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. ¿Y vos y yo qué vamos a hacer? Ellos la oyeron, pero no creyeron. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir después de tanto tiempo por medio de David: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Por eso es que la palabra dice que nuevas son sus misericordias cada día. Hoy puedo correr a la cruz y dejar mi incredulidad ahí y sacarle la autoridad al diablo que tomó sobre mí. Quizás ese problema espiritual, el no poder dormir, los deseos los pensamientos de muerte, deseos de suicidio, la depresión, problemas económicos, la envidia, los celos, todas esas cosas que vos decís: no tengo control, no sé por qué, pero me controlan. Todo eso entró por una incredulidad, porque creíste una voz que no era la de Dios, que te dijo: sos inútil, te lo mereces, mirá cómo te vestís. Quizás vos buscaste ese abuso, quizás vos provocaste la pérdida, quizás vos hiciste esto, te lo ganaste. Capaz que es un problema generacional, capaz que es una herencia que tenés. Pensamientos que surgen, raíces que hay en nosotros, que hay que darle fin. ¿Cómo les doy fin? A través de la cruz, yendo a la fe que es Cristo. Yo tengo que ir a Él. El que lo entendió fue David. El que lo entendió fue Moisés. Ellos entendían
Si yo estoy en Cristo, yo estoy en Dios, sé que yo lo alcanzo en Él, alcanzo la tierra prometida, yo tengo victoria, no hay gigante que se pueda parar delante de mí. David lo sabía, Jesús estaba, él sabía que Dios estaba con él. El Salmo 91, voy a terminar con esto y te lo voy a leer, y es un salmo que es muy conocido, pero es un salmo que no se sabe quién lo escribió. Se dice que Moisés, por la forma en que está escrito, otros dicen que David. Ahora, lo que me llama la atención que este salmo es llamado el Salmo del Soldado. El Salmo del Soldado. Nosotros somos los soldados en este ejército que el Señor tiene. Va a depender de nosotros a qué ejército pertenecemos. Del lado de qué fuerzas vamos a trabajar, vamos a vivir, vamos a caminar. Si yo estoy en Cristo, sé que en Él tengo todo. Ahora, si yo a la mínima voz de duda le creo, salgo de ahí, salgo de la fe para creerle a esa voz, que no tiene nada para darme, que quizás me promete muchas cosas, pero es el padre de la mentira, a la larga lo voy a terminar pagando caro. Yo tengo que estar en Cristo. Y el Salmo 91 tiene todo lo que vos necesitas, está todo ahí. Préstame atención, dice: el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice el Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha caerán 10.000, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Tú lo verás con tus propios ojos. Tú verás a los impíos recibir su merecido, por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. El Señor mandará a sus ángeles a ti, para que te cuiden en todos tus caminos. Estos te llevarán en sus brazos, y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Aplastarás leones y víboras, pondrás tu pie sobre leones y serpientes. Yo lo pondré a salvo, dice el Señor, porque Él me ama. Lo enalteceré, porque Él conoce mi nombre. Él me invocará, y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida, y le daré a conocer mi salvación. Está todo en Él. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aquel que escribió sabe cuál es la receta, sabe cuál es la fórmula. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente. El que habita. El original es yashab, que significa morar, vivir, permanecer para resolver, para casarse, una relación de intimidad. Yo decido habitar en mi Señor, yo decido habitar en Él, decido meterme en Él. No es simplemente creer, yo habito en Él, yo quiero vivir bajo su voluntad. Y se acoge a la sombra del Omnipotente. Acoge es lun, en el original hebreo dice quedarse permanentemente, detenerse ahí. O sea, yo me detengo en la presencia del Señor. Yo decido habitar en Él. Y si yo tomo esa decisión de vivir bajo su gobierno, dejar de escuchar las voces van a venir, la duda va a aparecer, pero yo lo voy a llevar a la cruz. Señor, esta voz no es tuya. Señor, esto que vino no viene de vos. Cuando vengan las situaciones difíciles, porque dice, con Él estaré en la angustia. Es decir, que va a venir problemas, van a venir angustias. Pero cuando vos sabés que el Señor está,
Vos sabés que te tomás de la mano y Él te sostiene. Vos sabés que en Él, vos podés con Él. Ya no estás solo. Ya no caminás solo. Vino un problema, una circunstancia y vos decís, pase lo que pase, el Señor está conmigo. No voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. No voy a temer, porque de esta situación, de esta circunstancia, me va a salir el Señor. Me va a sacar el Señor. Yo sé que yo camino con Él. Yo sé que donde yo voy, Él está conmigo. Me acuesto, me levanto, Él está conmigo. Yo sé que en el dolor, el Señor me abraza y me consuela. Yo sé que en la enfermedad Él me sostiene, porque vamos a pasar cosas, pero Él está conmigo como poderoso gigante. Porque ningún gigante me va a aplastar, porque la palabra, el consumado es, me dice que yo voy a aplastar leones y víboras, que pondrá Él debajo de mis pies a leones y serpientes. ¿De qué voy a temer si el Señor está conmigo? Entonces hay que erradicar de nosotros la incredulidad. La voz que me hace creer que yo soy insuficiente, que no valgo, que no puedo, que no lo voy a lograr, que me lo merezco. Yo tengo que sacar esas voces, porque dice que Él está conmigo, porque Él es mi Señor, Él es mi sustento, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es que conforta mi alma. Caerán a tu lado 1000 y al otro lado 10.000, pero a ti no te tocarán. Estoy cubierto. Va a enviar sus ángeles si hace falta para que me lleven a UPA, para que a mí ningún mal me toque. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creerle al Señor, que yo estoy habitando en el consumado, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y ya venció. Lo que tenga que ser en mi vida va a ser, y lo que no tenga que ser, no va a ser. El miedo queda en la cruz. Lo que Él diga que sí, gracias Señor, y lo que Él diga que no, gracias Señor, porque de algo me estás cuidando. Esa es mi confianza en Dios. Esa es nuestra confianza en Él. No permitamos que el diablo siga susurrando mentiras en nuestra mente, en nuestro oído. Porque aquí habita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me enseña que soy hijo y soy heredero. Que el Señor ya lo hizo, que Él ya pagó. Vamos a orar ahora en esta fe. Y vamos a entregarle al Señor, primero llevando a la cruz nuestra incredulidad. Padre nuestro, si nosotros hemos dudado, Señor, si hubo una pizca de incredulidad, Señor, si hemos creído esa voz que aparece y que nos dice cosas todo el tiempo, que no vamos a poder, que ese hijo no se va a sanar, no se va a liberar nunca, que te vas a ir de este mundo sin ver el milagro, que no lo vas a poder alcanzar, que no lo vas a lograr, que eso que tenés, eso que te pasa, te lo mereces. Hemos creído a tantas voces, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Lo entregamos en la cruz para su muerte. Todo eso que ha ensuciado, Señor, nuestra fe. Esas puertas que hemos dejado abiertas. Esas puertas de duda, de incredulidad, de miedo, de desconfianza, de inseguridad. Esas puertas que abrimos, Señor, y le dimos una autoridad legal al diablo para que entre y crea Él que tiene gobierno sobre nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, intercedemos como cuerpo en la autoridad que nos has dado. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que comiences a sacar a todo extraño, extranjero, invasor
que vino a entrar y a querer tomar un lugar que no le pertenece. Espíritu de muerte, espíritu de duda, espíritu de miedo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que te muevas por tu cuerpo, por tu iglesia, y erradiques todo pensamiento de temor, de duda, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu que ha entrado a través de un abuso, haciéndole creer a esta persona que se lo merecía, que es la culpable. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu de miedo, espíritu que no deja que esta persona pueda dormir de noche, espíritu de ansiedad. En el nombre de Jesús, Señor, saca todo espíritu de maldad. Movete, Señor, sobre el cuerpo de Cristo y quita, rompe las cadenas, aquello que tiene a tu cuerpo prisionero. El espíritu que ha tomado un lugar y que ha estado gobernando la mente, que ha estado gobernando la carne. En el nombre de Jesús, Señor, sea quien sea, se llame como se llame, todo espíritu que no es de Cristo, todo espíritu contrario, que lleva a tu pueblo, Señor, a estar esclavizado, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que los saques. Declaramos, Señor, y decretamos la libertad del cuerpo de Cristo. Señor, te pedimos que te muevas en liberación. Te pedimos, Señor, que te muevas en sanidad, en restauración, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que entres a lo más profundo del corazón de cada persona y limpies. Cierres, Señor, toda puerta que haya estado abierta. Que comiences a cerrar todas esas puertas legales que estaban abiertas y estaban gobernando la vida cuando tenía que ser un gobierno tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, el espíritu que entró por algún trabajo de brujería, te pedimos, Señor, que sea deshecho ahora, que derribe, Señor, todo trabajo de brujería. En el nombre de Jesús, como haya entrado, vos sabés, Señor, Espíritu Santo, conocés todas las cosas. Esa enfermedad que entró por un pacto, te pedimos, Señor, que destruyas ahora ese pacto, que lo anules, que lo canceles, porque ya todo fue vencido en la cruz. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, entra en el corazón, entra en la mente y sacá, Señor, toda enfermedad que haya entrado por una duda espiritual, que haya entrado por una puerta legal que se abrió a través de la incredulidad, que se abrió a través del miedo, de la mentira. La enfermedad que está en el cuerpo y no tiene que estar ahí. Te pedimos que lo saques ahora, Señor, y sanes, restaures, renueves en el nombre de Jesús. El Señor ya cargó con todo en la cruz. Las deudas, el problema económico, el tropezar siempre con la misma piedra. En el nombre de Jesús, Señor, derribá todo eso, todo argumento del diablo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, intercedemos y te pedimos, Señor, que derrames liberación, que guíes a tu pueblo, Señor, hacia la libertad, camino a la tierra prometida, y los hagas conscientes, Señor, de que caminamos y de que habitamos en el consumado es, en que cada promesa ya ha sido hecha y que son derramadas en nuestro espíritu para que las vivamos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, no caminamos por vista, caminamos por fe. Y ya todo fue hecho en la cruz, Señor.
Te damos gracias, Señor. Quita, Señor, toda nube que hay en la mente, en los ojos, que no permiten que podamos ver a través de la fe. Quita las dudas, Señor, ese velo que aún permanece. Rompelo ahora, Señor. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que caminemos conscientes de que el poderoso Espíritu de Dios habita dentro nuestro y que somos guiados por su voz. En el nombre de Jesús, Señor, ninguna plaga tocará nuestra morada. Caerán 1000 y 10.000, pero a nosotros no nos tocarán. No importa lo que pase afuera, no importa lo que pase en el mundo. Somos de Cristo y estamos con Él en lugares celestiales. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Te damos gracias por sacarnos, Señor, de la ceguera espiritual, por guiarnos a tu luz, por sacarnos de la oscuridad y guiarnos en tu luz. Te adoramos, Señor, rendimos nuestra vida. Enséñanos, Espíritu Santo, a caminar en tu voluntad. Enséñanos a entender tu voz. Enséñanos a obedecerte, Señor. Hacenos sensibles a tu voz. Es lo que te pedimos, Señor. Si es tu voluntad, que puedas respondernos. Rendimos nuestra vida, Señor, a tus pies. Estamos con Cristo juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, vive Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo donde este remanente se levanta para que tu nombre sea glorificado. Señor, rindo la vida de cada uno de los que aquí estamos, de este cuerpo hermoso, de esta iglesia que te pertenece. Que esta palabra quede como un sello en su corazón y vivamos en la conciencia de que ya todo fue hecho en la cruz, de que el Espíritu Santo de Dios nos enseñará todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Nos vamos. ¿Qué te puedo decir? Cada vez que aparezca una duda, llévala a la cruz. No dejes que esa duda hable, porque cada vez que habla se va haciendo más grande. Entonces, apareció una duda, yo no sé si este es el Señor o no. Listo, a la cruz. Dios te va a confirmar cuando es Él. Dios te va a hablar desde la autoridad. Así como el Señor le dijo a Pedro, ven. Es simple, Él es conciso, Él es firme, fuerte, habla con autoridad. Lo vas a saber, es un golpe en tu espíritu. Si no lo distinguís, el Espíritu Santo te va a enseñar. Pero confía en que Él lo va a hacer. Permanecé en la fe. Buscá en la palabra. Si vos no conocés la palabra, difícilmente conozcas que es el Espíritu Santo. Porque cuando Él quiere darte la convicción, te va a dar un versículo, te va a sostener en la palabra. Entonces es necesario que conozcas la palabra. Pedile a Él, Espíritu Santo, no sé cómo se hace, soy nuevito en esto, recién llego, no sé cómo es. Acabo de recibir al Señor en mi corazón, no sé, enséñame. Es simple, Él te lo enseña. No lo tenés que hacer vos, te lo enseña Él. ¿Y qué hago yo? Yo me crucifico, voy a la cruz, Señor, las dudas lo llevo a la cruz, mi voluntad lo llevo a la cruz, mis deseos lo llevo a la cruz, vivo en la cruz, Señor, estoy en la cruz. Y el Espíritu Santo va a empezar a hablar solo, y Él te va a enseñar. Él va a encontrar la manera de enseñarte. Nos vamos y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo viernes a las 8 de la noche. Los bendecimos, caminamos en la presencia de Dios, caminamos guiados por la voz del Espíritu. Caminamos en el consumado es. La promesa ya fue hecha. Yo solamente la tengo que vivir. No incredulidad.
La promesa fue hecha, va a ser hecho según la voluntad de Dios en mí, pero que se cumple, se cumple. Amén. Nos vamos, entonces nos encontramos el próximo viernes, los abrazamos, los bendecimos, los amamos, y que tengan un fin de semana maravilloso en el Señor, que sigamos creciendo en Él, somos libres en Él. Bendecida noche para todos, nos encontramos el próximo viernes. Chau, chau.